la casa de la familia en Herefordshire se mantenía con lujoso esplendor, tal vez superior al de la corte de St. James, pero la marquesa casi nunca iba a Londres, y el marqués visitaba con irregularidad su casa de campo. Su mayor interés, en realidad, era el manejo del gobierno, con sus complejas intrigas. Para Beatriz había sido la conquista más difícil y, como tal, la más satisfactoria, y si había trabajado mucho para conquistarlo, sus esfuerzos no eran menores para mantenerlo a su lado. Ella nunca podía saber si con su belleza lo había cautivado o con su buena disposición para involucrarse en sus maquinaciones. El marqués era insistente en su deseo de saber qué hacían los demás. Sus agentes de espionaje estaban esparcidos como una telaraña por toda Inglaterra, pero ahora sus tentáculos se tendían hacia Escocia. Beatriz se había sorprendido mucho cuando el marqués envió por ella para comunicarle su deseo para que visitara el castillo de Skeid. Arkwright es importante, le dijo. Tengo razones para suponer que los jacobitas intentan llegar a él. Si resolviera apoyar al príncipe, las consecuencias podrían ser funestas. ¿Qué sabes de él?, preguntó Beatriz. Es joven, apuesto y muy rico. Eso, cuando menos, hará que tu viaje valga la pena, querida mía, insinuó con una débil sonrisa torciendo los labios. Ella se encogió de hombros, indiferente. Sí, tú podrás manejarlo con facilidad, agregó con aire reflexivo, contemplando con astucia la hermosura de la elegante mujer. ¿Y qué deseas de él?, preguntó ella, haciendo un gracioso mohín. La seguridad de su absoluta lealtad al trono, así como su declarada enemistad al príncipe y a todos sus simpatizadores. ¿Y cuando me haya prometido todo eso, podré volver a casa? Naturalmente. ¿Y me echarás de menos en mi ausencia? Aquella pregunta tan femenina recordó al marqués que su interlocutora era una mujer. Poniendo los dedos bajo la delicada barbilla, le alzó el rostro para mirarla a los ojos. No me voy a permitir pensar en ti, declaró, para no sentirme celoso. Era lo más revelador que le dijera hasta entonces, y ella no pudo ocultar el placer que eso le causaba. Él captó su expresión de triunfo y se echó a reír. Un día, querida mía, vas a enamorarte, dijo, y eso puede resultar una experiencia divertida. Pero ya estoy enamorada de ti, protestó Beatriz. Estás enamorada de lo que represento y de cuánto te doy. No puedes negarlo, afirmó el marqués, deteniendo sus protestas. Por cierto, no me has preguntado cuál será la recompensa por hacer este viaje. El marqués citó una suma tan enorme que la propia Beatriz se quedó sorprendida. Además, te prometo esas esmeraldas que pertenecieron a mi abuela, agregó. Beatriz se sintió abrumada. Tenía largo tiempo anhelando esas famosas gemas. Lanzó una leve exclamación de gozo. Sin embargo, la interrumpió el marqués. Hay una condición en lo que respecta a las esmeraldas. Serán tuyas, si me traes las lágrimas de Torish. ¿Qué es eso? Es un espléndido collar de diamantes que la vieja Lady Torish obsequió al príncipe la noche anterior a la batalla de Culloden. Después de la batalla, desaparecieron. Pero sabemos que el pretendiente al trono no se las llevó a Francia. Más aún, tengo noticias de que sus espías andan buscando el collar, y se rumora que éste se encuentra en Skeid. Esto me decidió a enviarte para esta difícil misión. Debía sentirme orgullosa, quizá, pero la idea de visitar un país incivilizado, tan remoto, no me halaga en lo absoluto. Te olvidas del duque, observó el marqués con una sonrisa. Debe ser tan rústico como todos los escoceses. Sin duda te llevarás una sorpresa cuando lo conozcas. Y aunque es importante que cumplas con esa parte de tu misión, no olvides la segunda. ¿Por qué esos diamantes son tan importantes para ti? Porque los diamantes pueden convertirse en oro, y el oro en manos del príncipe significa armas y soldados, y, por lo tanto, la posibilidad de otra rebelión. Los hemos derrotado una vez, pero los tontos escoceses siguen aferrados a la esperanza de su retorno. Y hay quienes están dispuestos a seguir combatiendo por su causa. Beatriz comprendió, tanto por el brillo acerado de sus ojos, como por su firme tono de voz, que era preciso obedecerlo. Más tarde,
En la intimidad de su alcoba, a donde acudió el marqués, apoyó la cabeza contra el hombro de él y murmuró: «¿Por qué me envías lejos de ti? Yo soy feliz contigo, y supongo que tú también. Debemos arriesgar esta dicha». Él la cayó con un beso, sus labios apasionados y posesivos eran dominantes al extremo de la tiranía. Beatriz comprendió que todas sus súplicas serían estériles. Cuando el marqués tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. La voz de su doncella interrumpió sus pensamientos. «Hemos llegado a Abbeymoor, milady». Beatriz abrió los ojos. Vio que su carruaje se había detenido en el patio de una hostería. Varios mozos salieron apresurados, seguidos por el amo, quien se acercaba al carruaje haciendo reverencias. Envuelta en su capa de armiño, Beatriz descendió del vehículo. «¿Me estaban esperando?», preguntó al posadero con aire altivo. «La habitación de milady estuvo lista desde hace 2 días». Ella caminó hacia la entrada de la hostería, diciendo: «Haga que me sirvan la cena, acompañada del mejor vino, en un salón privado». El hombre tosió y empezó a tartamudear. «Nosotros teníamos todo dispuesto para milady el día de ayer. La única sala privada le había sido reservada también, pero un caballero llegó hace unas cuantas horas y... «Sáquelo de ahí», ordenó Beatriz sin vacilación alguna. «Pero, milady, es un hombre de alto rango en Escocia. Usted me hará el honor de comprender que es imposible para mí hacer eso». El hostelero sudaba copiosamente, con evidente angustia. Beatriz se irguió, a punto de dejarse arrastrar por la furia, pero de pronto cambió de opinión. Había permanecido sola muchos días, y cenar con un noble, aunque fuera escocés, podría ser una distracción. «¿Ese caballero?», preguntó. «¿Es joven?». «Claro que lo es, joven y apuesto. Si milady accediera». «Está bien, presente a ese caballero mis saludos y pídale que me haga el favor de cenar conmigo». Se volvió para dirigirse hacia la escalera. Las doncellas corrían de un lado a otro, alrededor de la habitación que le había sido designada, tratando de cumplir todas las órdenes giradas por los sirvientes de Beatriz. «Más velas para milady, más toallas para milady, que suban su equipaje, otra manta para la cama de milady». La hostería parecía estremecerse con el alboroto, mientras ella se deslizaba entre sus servidores como una reina. Beatriz se atavió con un suntuoso traje de satén color ostión. Su doncella abrió el alajero, que contenía una inapreciable colección de joyas. Seleccionó un largo hilo de perlas. «Voy a ponerme esto, y mis pendientes de perlas también», dijo. Cuando estuvo arreglada, descendió con lentitud, haciendo crujir sus faldas de seda sobre la oscura madera de la escalera. La sala privada consistía en un pequeño cuarto recubierto con paneles oscurecidos por el tiempo. Esto ofrecía un fondo perfecto, tanto para el brillo dorado de su cabello como para su elegante atuendo. Avanzó con arrogancia hacia el centro de la habitación. Un hombre estaba sentado ante un acogedor fuego, pero al verla se puso rápidamente de pie. Sus ojos lo recorrieron, observando el rico bordado de su chaqueta, el brillo de los botones, así como el broche de diamantes que pendía de su cuello. Después levantó los ojos hacia su rostro. En efecto, era joven. El hostelero no había mentido. Además, atractivo. Ella siempre había pensado que su rubia belleza contrastaba con un hombre moreno, de aspecto sarcástico como aquel. Tendió la mano y sintió los labios de él en sus dedos. «¿Me honrará siendo mi invitado esta noche, señor?». El aludido se irguió. Era más alto que Beatriz y después de tantos días de soledad, con satisfacción percibió la franca admiración que había en sus ojos. «Por el contrario, milady, soy yo quien pide a usted el honor de su compañía. Me atreví a ordenar la cena y espero que aceptará probar el vino que viaja conmigo». Beatriz se echó a reír y se sentó junto al fuego. «Por lo visto viaja usted con comodidades, señor. Invariablemente, pero sobre todo cuando la razón de mi viaje es cenar con la mujer más hermosa de Inglaterra». Beatriz enarcó las cejas. «¿Es posible que usted me haya estado aguardando?». «Así es, la esperé anoche en Inverness, pero cuando no llegó, vine aquí de inmediato. Temía que algo le hubiera sucedido. Me siento halagada por sus atenciones.
¿Puedo preguntarle quién es usted? Por supuesto. Permítame presentarme. Soy Lord Neil MacGregor, a sus órdenes. Hizo una profunda reverencia ante ella. Entonces usted sabrá quién soy. Fue muy amable de su hermano enviarlo para recibirme. Los ojos oscuros de Lord Neil se encontraron con los de ella. Nadie me ha enviado. Él ignora mis intenciones para interceptar a milady. Tenía muchos deseos de verla, Lady Wrexham, pero sobre todo, deseaba hablar con usted antes de su arribo a Skeigh. Tenemos mucho para comentar, y resultará provechoso para ambos. Beatriz lo miró con ojos entrecerrados y expresión astuta. ¿Cenaremos primero?, preguntó ella con voz suave. Desde luego, contestó él. Debe estar muy agotada. Hizo sonar una campanilla y casi inmediatamente empezaron a traer viandas a la mesa. Lord Neil supo ordenar una comida sencilla, pero satisfactoria, de acuerdo con la modesta cocina de la hostería. Cuando terminaron de comer, los sirvientes se retiraron. Beatriz cruzó la habitación para instalarse en un sillón cercano al fuego. ¿Me permite ofrecerle una copa de brandy?, invitó Lord Neil. Le entregó la copa al mismo tiempo que bajaba la mirada hacia su rostro. «Es usted más hermosa de lo que yo recordaba». «¿Nos habíamos visto antes?», preguntó desconcertada. «Sí, algunas veces en Londres, aunque nunca habíamos sido presentados. Otras más, la he contemplado con admiración en su palco de la ópera. Mi madrastra me comentó haber recibido una carta de usted comunicándole su visita al castillo de Skeigh. Esa fue una grata sorpresa». «Siempre he deseado conocer Escocia», mintió Beatriz. «Y las maravillas de Skeigh son elogiadas aún en la corte de St. James». Lord Neil sonrió. «¿Por qué no hablamos con franqueza, usted y yo?» «Desde luego», repuso Beatriz con tono ligero. «No deseo que usted me considere un ingenuo. Sé muy bien por qué está usted aquí. La posición que mi hermano ocupa en Escocia inquieta profundamente a dos personajes. Uno es el pretendiente, Carlos Estuardo. El otro, el marqués de Severn». Beatriz se sintió interesada, pero no tenía intenciones de mostrar sus naipes en este juego de intriga. «Me interesa lo que usted dice», murmuró ella, «pero, a decir verdad, no sé nada de su hermano e ignoro hacia dónde se inclina su lealtad». Lord Neil se echó a reír. «Tampoco lo sabe el marqués de Severn», dijo. «Y eso, mi querida Lady Wrexham, es lo que usted ha venido a averiguar aquí». Beatriz bebió un sorbo de su copa de brandy antes de contestar. «Ignoro si usted es un joven impertinente o atrevido». «Ninguna de las dos cosas», contestó Lord Neil. «Como usted, señora, soy simplemente ambicioso, y una vez más seré en extremo franco. Quiero ser el duque de Arkley». Su declaración fue tan sorpresiva que Beatriz se quedó mirándolo sin poder contestar. «¿La he escandalizado? No lo creo, aunque quizá ha conocido a pocos hombres tan abiertos como yo. Repito, quiero ser el duque de Arkley. Si algo le sucediera a mi hermano, y como usted sabe es solo mi medio hermano, yo heredaría el título y los territorios de Skeigh. También sería el jefe del clan. Es necesario decirle, después de eso, que mis simpatías están total y absolutamente con los ingleses». Beatriz sintió perder el aliento. «¿Cómo puedo confiar en usted?», preguntó, después de una pausa. «Voy a contestar eso con mucha facilidad. Puede confiar en mí porque la amo». Beatriz se incorporó. «Esto es absurdo. Su señoría ha ido demasiado lejos. Parece burlarse de mí». Lord Neil la miró al rostro. «Cuando la vi por primera vez en la ópera, me cautivó», dijo. «Podía haber hecho que alguien nos presentara. Pero, ¿de qué me habría servido? Severn puede ofrecerle mucho más que yo, al presente. He caminado por la calle, de noche, bajo su ventana, obsesionado por usted. Aguardo hora tras hora entre las multitudes, por el privilegio de verla pasar. Volví a Escocia para olvidar la belleza de su rostro. Entonces llegó su carta. Mi madrastra me la mostró y comprendí que estábamos predestinados a conocernos. Creí que todo esto había sido planeado por un destino superior a las circunstancias». Su voz era profunda y pausada. Las palabras resultaban más impresionantes, tal vez, porque no se atropellaban entre ellas. Beatriz volvió la mirada hacia otro lado.
Había algo misterioso en él, algo casi siniestro en su franqueza, la cual ofrecía un inquietante contraste con su aspecto sombrío. Sin embargo, ella le creía. Lord Neil advirtió que ella había vuelto el rostro a un lado. «¿Por qué tienes miedo, mi amor?», le preguntó con suavidad. «Ambos podremos ayudarnos mutuamente. Además, ya nunca podremos separarnos». Beatriz lo miró al rostro, dispuesta a decir algo insustancial, a reír tal vez de su formalidad, pero las palabras murieron en sus labios. Sus ojos habían sido aprisionados por los de él, con un poder casi hipnótico. Ella sintió el calor de una llama que parecía arder en su interior. Sintió, asimismo, cómo sus labios se entreabrían y sus párpados caían vencidos por el deseo. No había necesidad de decir nada. El magnetismo entre ellos era expresión suficiente. La mujer se balanceó un poco hacia él, antes que Lord Neil extendiera los brazos y la tomara en ellos. Iona descendió con lentitud por la escalera de roble tallado. Era de mañana y, con la elasticidad de la juventud, en su rostro no había huella alguna de la noche inquieta que pasara, abrumada por dudas y temores. La noche anterior, después de su llegada, se había retirado a su habitación y la cena le fue servida ahí. La duquesa lo había sugerido, no tanto por consideración a la consiguiente fatiga después del largo viaje, como porque deseaba discutir su historia con el duque y sin duda expresar su escepticismo al respecto. Iona había presentido todo esto, y la natural inquietud la mantuvo despierta hasta muy avanzada la noche. El sol matutino pareció renovarla. Le produjo, también, una emocionante sensación y una alegría intensa, similar a la que sintiera al pisar su tierra natal. «Soy escocesa, pertenezco a este lugar», exclamó Iona, mirando hacia el agua a través de su ventana. Una vez más se sintió invadida de entusiasmo por la misión que su bien amado príncipe le confiara. ¿Qué habría de perder? La vida miserable y solitaria que había llevado siempre en París. Debía considerarse afortunada por esta maravillosa oportunidad, no solo de conocer Escocia, sino de servir a su causa. Llena de optimismo bajó a explorar el castillo. Descubrió que éste no era solo majestuoso, sino poseía un encanto muy especial. Fue construido cientos de años antes, y con el curso de los siglos había adquirido una atmósfera de tranquila madurez. Había sido siempre la residencia del jefe de los MacCragan y centro de reunión para todos los miembros del clan. Después de recorrer numerosos pasillos y salones, Iona se encontró en la elegante sala a la que fuera conducida la noche anterior. Estaba vacía, excepto por la luz del sol que traspasaba los ventanales. En uno de los espejos de marco dorado, Iona vio reflejada su imagen. Vestía un terno de muselina gris que ella misma se había confeccionado. Era una indumentaria modesta, pero su propia sencillez acentuaba el brillo de su cabello y destacaba la blancura casi transparente de su piel. Las cintas de adorno eran verdes, como sus ojos, y parecían reflejarse en ellos. «Buenos días», saludó una voz grave a sus espaldas. Ella se dio la vuelta con rapidez y vio al duque de pie en el umbral. Lo observó por un momento, preguntándose por qué le parecía diferente. La noche anterior su cabello aparecía empolvado. Aquel día en París, cuando se conocieron, su cabello estaba oculto bajo un sombrero de 3 picos. Pero ahora descubrió que él también era pelirrojo. Iona advirtió que ella no había respondido a su saludo. El color subió a sus mejillas y apresuradamente hizo una graciosa reverencia. Al levantar la cabeza para dar los buenos días, vio que el duque le examinaba atentamente, con mirada escrutadora. «Mi abogado está en la biblioteca», dijo el duque al fin. «Vino a verme por cuestiones de negocios, y aproveché la oportunidad para relatarle su historia y mostrarle las pruebas de su identidad que trajo de Francia, pero hay varias cosas que le gustaría preguntarle». «Haré todo lo que esté de mi parte para contestarlas», repuso Iona con suavidad. Avanzó hacia el duque y éste esperó a que llegara a su lado. Iona levantó la mirada hacia él, admirada por su gran estatura. Había algo fuerte y confiable en él, pensó. «¿Me permite mostrarle el camino?», preguntó él. «El castillo va a parecerle un laberinto, hasta que se haya familiarizado con él. Mis antecesores eran apasionados de la arquitectura, y cada nueva generación fue añadiendo algo a la estructura original.
El tono del duque era frío y arrogante, características inconfundibles de su naturaleza. El duque la condujo a través de varios corredores hasta que llegaron a la biblioteca. Este era un enorme salón cubierto con anaqueles llenos de libros. Iona no tuvo tiempo de ver nada más, pues el abogado del duque, un venerable anciano, se levantó de la silla que ocupaba frente al escritorio. El duque hizo las presentaciones del caso. El abogado, quien parecía miope, miró con gran atención a Iona, antes de decir: «La jovencita parece una McCragan, su señoría. En ese sentido, usted puede hablar con absoluta autoridad, Tudor». «Así es, su señoría, puesto que he servido a su familia por más de medio siglo». «La señorita Iona se parece mucho a la miniatura», afirmó el duque. «Sí, pero eso no demuestra que sea Lady Elspeth», contestó el abogado, quien miró de nuevo a Iona y bajó después la vista hacia la miniatura que tenía sobre el escritorio. Sacó una libretita de su bolsillo y dijo: «Tengo algunas preguntas que hacerle, señorita». El duque acercó una silla para Iona y ésta tomó asiento. El abogado empezó a hacer sus preguntas. Lo hacía con exasperante lentitud, escribiendo con cuidado tanto las preguntas como la respuesta. Iona, en cierta forma, se alegró de que así fuera, pues le daba tiempo para meditar en sus respuestas y evitar errores. Por fin el abogado le formuló la última pregunta. «¿Está usted ansiosa por demostrar que es Lady Elspeth McCragan?» «Estoy ansiosa por demostrar que tengo un nombre», contestó Iona con toda sinceridad. «Nunca lo he tenido». Al decir eso se preguntó si, por alguna extraña coincidencia, de verdad sería una McCragan. Pero pronto recordó que su tutor jamás había mencionado a este clan. ¿Lo habría omitido con toda intención? Ella no lo sabía, y eso la hizo lanzar un suspiro de frustración. El abogado cerró su libro de notas con brusquedad. «Eso será todo por ahora, señorita». Incorporándose se volvió hacia el duque. «Con el permiso de su señoría, enviaré inmediatamente a alguien de mi oficina a Francia. Debemos, desde luego, entrevistar al sacerdote, hacer investigaciones entre los vecinos y encontrar, de ser posible, a los pescadores que rescataron a la ayuda de cámara, a la niñera y a Lady Elspeth hace 17 años. «No será fácil», opinó el duque. «En efecto», reconoció el abogado. «Llevará tiempo y es posible que sea en extremo costoso, su señoría». «Comprendo», contestó el duque, «y deseo que no escatime gastos. Me llevaré la carta, si su señoría me lo permite, para hacer una copia de ella en mi oficina. Sí, llévela usted, pero deje la miniatura y el brazalete». «Muy bien, su señoría». El abogado hizo una reverencia a ambos y entonces preguntó: «¿La señorita se quedará aquí?» «Por supuesto, al menos hasta que se terminen de hacer las investigaciones». El abogado hizo una nueva reverencia y salió de la habitación. Iona se volvió al duque con cierta timidez. «Es muy amable en ofrecerme su hospitalidad, mientras mi caso es dilucidado, pero imagino que a la duquesa no le gustaría tenerme aquí». «La duquesa no se opondrá a mis deseos», contestó el duque con firmeza. En un impulso, Iona lanzó, de manera sorpresiva, una pregunta que había estado inquietando su mente. «¿Tiene usted mucho tiempo de casado, su señoría?» El duque enarcó las cejas sorprendido. «Yo no soy casado». El rubor coloreó las mejillas de Iona. «Oh», exclamó llena de confusión, «lo siento, anoche pensé que la duquesa era mi esposa. No, es mi madrastra. Quizás sea mejor explicarle cómo está constituida nuestra familia, la cual resulta un poco complicada para quien no conoce mi historia. Mi padre y antecesor mío se casó 3 veces. Mi madre, su primera esposa, estuvo casada con él 20 años antes de dar a luz un hijo. Ella tenía más de 40 años cuando yo nací, y mi llegada al mundo le quitó la vida. Mi padre casó en segundas nupcias al año siguiente, con una prima lejana, McCragan también, y con ella tuvo 2 hijos. Mi medio hermano Neil, varios años menor que yo, nació en 1722. Mi media hermana Elspeth, 8 años después. La segunda esposa de mi padre pereció ahogada cuando el yate naufragó en el canal. Todos pensamos que Elspeth se había ahogado también, al igual que la niñera y el ayuda de cámara. «¡Qué terrible!», exclamó Iona. «Pero usted y su medio hermano se salvaron». «Mi padre nos salvó», contestó el duque. «No era joven, pero sí un magnífico nadador. Nos condujo a mi hermano y a mí a una balsa.
Flotamos a la deriva por 2 días y 2 noches, antes de ser rescatados por un barco de guerra. Cuando llegamos a tierra firme supimos que el resto de la familia se había ahogado. Iona bajó los ojos. De pronto deseó con toda su alma ser en realidad Lady Elspeth, para no engañarlo. 1 año después, continuó el duque, mi padre se volvió a casar. Tenía más de 70 años y detestaba estar solo. Su vida con mi madre, según me han dicho, fue muy dichosa. Anhelaba tener compañía. Mi hermano y yo no teníamos la edad para proporcionársela. Su tercera esposa, la actual duquesa, es inglesa. ¿Inglesa? Sí, confirmó el duque. Mi actual madrastra era la señorita Howard, de soltera. Tenía solo 25 años cuando mi padre la conoció y se enamoró de ella. Nunca había estado en Escocia antes, y el país no le agrada. De hecho, ella nunca ha sido feliz aquí, porque ella viuda no ha vuelto a Inglaterra. El duque no parecía dispuesto a contestar esa pregunta. Se incorporó y Iona comprendió que la conversación había terminado. Sintió que al no dar contestación a su pregunta, el duque se había mostrado no solo descortés, sino casi dictatorial. ¿Desea que la acompañe al salón? Mi madrastra debe estar ya ahí. Gracias, su señoría, repuso Iona en tono frío. Cuando llegaron a la puerta, él se detuvo y la miró. Le agradecería mucho, dijo en voz baja, que no mencionara a mi madrastra nuestro encuentro en París. Iona levantó la mirada hacia él. La desconcertaba esa petición. Su rostro parecía tan reservado como siempre. Si se veía obligado a pedir un favor, no estaba dispuesto a mostrarse cordial por ello. No mencionaré el incidente, contestó Iona de forma breve. Gracias. El duque abrió la puerta, llamó a un lacayo y le ordenó que acompañara a Iona al gran salón. Iona encontró en él a la duquesa sentada frente al fuego, con un vaso de vino en la mano. Contestó a la reverencia de Iona con un cortante movimiento de cabeza y se volvió hacia el lacayo. ¿Llegó ya Lord Neil? Todavía no, milady. Cerciórate si aún no llega y avísame en cuanto su carruaje aparezca y empiece a bajar la colina. Muy bien, milady. El lacayo cerró la puerta al salir. Iona se acercó un poco más a la duquesa. Aunque no hacía un día soleado, la mujer parecía tener mucho frío. La observó con detenimiento. Su rostro pintado con arrebol no podía disimular la enfermiza palidez de su piel. Debía estar anémica o enferma, pensó. La duquesa metió las manos en un manguito de armiño que tenía en el regazo. ¿Entusiasmó usted al abogado con el relato de su sensacional resurrección?, preguntó burlona. ¿Qué le pareció su cuento de hadas? No expresó opinión alguna, señora, contestó Iona, pero, con la autorización del señor duque, enviará a alguien para hacer investigaciones en Francia. ¿Y si resultara ser una impostora? En tal caso volvería a trabajar en la sombrerería, en París. Usted no pretenderá hacerme creer que con su belleza y ese hermoso cabello se ganaba honestamente la vida en una sombrerería. Siento mucho desilusionarla, señora, pero es la verdad, contestó Iona, sintiendo ira ante los insultos de la duquesa. Si eso es cierto, debe ser realmente escocesa, señaló la mujer. Todos los escoceses son puritanos, aunque no lo hacen por el afán de ser buenos, sino porque temen a las llamas del infierno. Iona sonrió. Yo no tengo miedo al infierno, señora. La duquesa la miró con aire inquisitivo. Sin duda en el curso del tiempo averiguaremos a qué tiene usted miedo. Levantó su copa y bebió un sorbo de vino. ¿Conoce a mucha gente en París? No, señora. A muy pocas personas. Mi vida ha sido muy solitaria. Pero los franceses son muy comunicativos. ¿No los ha oído hablar del joven pretendiente Carlos Estuardo? He oído hablar de él, desde luego. Tengo entendido que el príncipe tiene prohibida la entrada a Francia, por órdenes del rey Luis. Sí, convino la duquesa, impaciente. Pero hay rumores de que llega cuantas veces se le antoja. No ha oído nada sobre eso. Nadie me dijo nunca que el príncipe Carlos hubiera vuelto a París, contestó Iona, y esa era la verdad. Sería divertido saber cómo se atreve a desafiar al rey de Francia, ¿verdad? ¿Y no tiene amigos que podrían averiguar eso? Me temo que no, señora, contestó Iona con decisión. La duquesa se encogió de hombros y se reclinó en el respaldo del asiento. París es una ciudad muy alegre. Me asombra que haya usted querido salir de ella. Consideré mi deber venir a Escocia, contestó Iona, y quería, por sobre todas las cosas, conocer mi país natal.
La duquesa hizo un gesto despectivo. Se va a sentir desilusionada. Es una tierra desolada, desagradable e inhóspita. Cuando llegué aquí, pensé que iba a encontrar un país encantador. Cuán equivocada estaba yo. Cuando lo descubra también, volverá corriendo al cálido y alegre ambiente de París. No lo creo, señora. Es una pena que a usted no le guste Escocia. Gustarme. La detesto. Detesto el frío y la soledad, la monotonía de la vida que llevo aquí. Detesto a la gente, también, con sus expresiones santurronas y su tendencia exagerada por la traición. La duquesa habló con vehemencia, con la boca torcida y el cuerpo tembloroso. Iona decidió que era mejor no contestar. Comprendió que la mujer era una maraña de nervios. La duquesa terminó de beber el vino, puso la copa en la mesa e hizo sonar con fuerza una campanilla de oro que había en ella. La puerta se abrió instantáneamente y apareció un lacayo. Ordené que se me avisara en cuanto vislumbraran en la colina el carruaje de Lord Neil. No han venido a decirme nada. La orden está siendo cumplida, milady, contestó el lacayo. Pero aún no hay señales de su señoría. Ya debía estar aquí. Averigua si hay noticias de él en las caballerizas. Tal vez enviaron algún postillón para buscarlo. Enseguida, señora. El hombre salió de la habitación. La duquesa se levantó y caminó con inquietud hacia la ventana. Neil prometió volver ayer, murmuró. A Iona le pareció que hablaba consigo misma y no con alguien en particular. Se ha retrasado. Algo debe haberle sucedido.